Si tú tienes diabetes tipo 2, tu cuerpo tiene la capacidad de bajar su azúcar sin tomar medicamento y sin usar insulina. Solo te hace falta un plan integral que equilibre tu metabolismo, cortisol e insulina. Si no sabes qué tipo de diabetes tienes, tu azúcar no baja a pesar de todos los cambios que estás haciendo, te preocupa tener complicaciones o bien depender de medicamento o depender de insulinas, entonces este video y esta sesión es para ti, porque aquí hablamos con ciencia médica, porque las personas con diabetes que logran eliminar la enfermedad de su cuerpo saben qué tipo de diabetes tienen, cómo funciona su páncreas y tienen un plan integral para bajar su azúcar sin usar medicamentos. Y en los próximos minutos vas a aprender cómo poner tu plan integral en práctica. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda el doctor Antonio Cota. Te agradezco que estés conectado en esta sesión en vivo. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, México, y el día de hoy, viernes 30 de enero, son las 10 de la mañana acá. Te voy a compartir una sesión que yo creo es muy importante, sobre todo porque casi siempre uno se pregunta, ¿por qué mi azúcar no baja? Cuando realmente la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo que me sube el nivel de glucosa? Que de eso es lo que vamos a platicar en esta sesión. Yo soy médico internista, especialista en diabetes y espero que la información de hoy te dé una perspectiva diferente en relación al problema. Si tú tienes diabetes tipo 2, al día de hoy, tú ya debes de saber y no tener ninguna duda de que esta enfermedad es curable, es reversible, con toda la información que hay. Si aún te queda duda, investiga en la plataforma que tenemos en el canal de YouTube los demás videos para que veas el planteamiento que yo te propongo del tipo de diabetes, confirmar cómo funciona tu páncreas. Ahora sí que es un abordaje diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Uno va al doctor y ¿qué te dicen? Pues tienes diabetes, nomás porque el azúcar está alta. Y eso no es así, ¿no? Tienes diabetes tipo 2 por azúcar alta y porque tienes 50 años de edad. Y ahí te va el medicamento, ahí te va la insulina, cuando realmente esto de la salud metabólica, pues es un mundo de información, es un océano. Así como cuando yo entré a la especialidad, que era médico general, entré a la residencia de medicina interna, en el primer año me di cuenta, wow, es un campo, una información que ni idea, yo pensaba que sabía, pero cuando me metí a la medicina interna, pues me abrieron los ojos, ¿no? Y a las personas con azúcar alto o diabetes les pasa lo mismo. Le diagnostican diabetes tipo 2, toman las pastillas, pero pues no saben, ¿no? Que existe la alimentación, la reversión, no saben nada de eso. Después comienzan algunos, no todos, a buscar información y encuentran, wow, es un mundo de información, correcto, es un mundo de información y hay misterios, que más adelante te voy a compartir un misterio de una persona y la respuesta es pues bien sencilla. Todos esos años su cuerpo le estuvo diciendo, aquí está lo que te sube el azúcar, aquí está. Y algo tan sencillo que a veces se nos pasa a nosotros. Entonces este video es más que nada para ti, si tú tienes glucosa alta, a pesar de todo, ¿no? A pesar de los medicamentos, a pesar de la insulina, a pesar de los esfuerzos que estás haciendo, a pesar del ayuno intermitente, del vinagre, del té de canela. Y realmente es una urgencia. Tener el azúcar arriba de 100 de forma predominante, tu hemoglobina glucosilada arriba de 5.8 para arriba de forma predominante, para mí es una urgencia porque es una alerta, algo que tu cuerpo te está diciendo, algo no anda bien y hay que pues atacarlo, ¿no? De eso hablamos también en el libro que, bueno, yo escribí, Glucosa bajo control. Ahí hablamos sobre la importancia de confirmar el tipo de diagnóstico que tienes y el libro puede ser tu guía, te va ahora sí que marcando el paso, cuáles son los estudios que se recomiendan, de los patrones del cortisol, porque a veces no es diabetes tipo 2, es un problema hormonal. Si escaneas el código QR, pues te manda a la tienda de Amazon. Y si no, aquí en la descripción de este video están los enlaces. Este libro, Glucosa bajo control, pues prácticamente es una guía. Te marca, ahora sí que pautas a nivel general sobre alimentación, ayuno, estudios, cortisol, microbiota, pues para que logres la reversión de la diabetes en 3 escalones, ¿no? El primer escalón es revertir la diabetes, por supuesto. Eso implica regular tu insulina. El segundo, regular tu cortisol. Y el tercero, que diseñes tu vida sin diabetes. Porque realmente nosotros no buscamos, vaya, que bajes el azúcar nada más y ya, ¿no?
buscamos que rompas cadenas. Digo porque hay personas que revierten su diabetes, usan medicamento, pero aún así se checan el azúcar 5 veces al día. Aún así le tienen miedo a la pizza. Aún así el frijol es una cucharadita nada más porque si como mucho se me sube, ¿no? Imagínate vivir así por el resto de tu vida, con el pendiente del azúcar, con el pendiente de estarte picando, usando el sensor por el resto de tu vida. Digo, si eso te genera a ti tranquilidad y sientes que es lo mejor, adelante, ¿no? Ahí no, yo no intento convencer a nadie, pero si tú sientes que algo no anda bien y sientes que tu vida no debe ser así, pues en eso trabajamos nosotros. También puedes agendar una consulta conmigo, por supuesto. Envía un mensaje al número que ves en pantalla o escanea el código QR. Revisamos tu situación, vemos por qué tu azúcar no baja y elaboramos un plan de tratamiento. Y por cierto, tenemos un reto próximo el 23 de febrero, 3 semanas en línea. En la descripción de este video te dejo más información sobre qué incluye, cómo lo trabajamos, para quién va dirigido, qué obtendrías o qué resultado obtendrías terminando el programa. Puedes enviar un mensaje, el número que ves en pantalla. Inscripciones ya están abiertas a partir del día de hoy. Nos estábamos esperando para el 2 de febrero, pero hay muchas personas que preguntan información y bueno, ya te puedes escribir a partir del día de hoy. Ok, y rápidamente, si no lo has escuchado, también tenemos un podcast que acabamos de iniciar el primer episodio. En ese podcast vamos a hablar sobre por qué el azúcar no baja y voy a invitar a personas que quieran participar, pues obviamente sin costo. Hacemos una entrevista, después editamos el video, lo publicamos como tipo podcast, sobre todo para analizar patrones y tendencias, patrones metabólicos, tendencias metabólicas expuestas, ¿no?, al público. Y eso puede responder a la pregunta: ¿por qué mi azúcar no baja? ¿Quieres participar? Ahí en la página te registras, envías tu caso, yo los leo y seleccionamos algunos casos, nos comunicamos contigo y agendamos una entrevista. ¿Por qué es importante tomar en cuenta tu azúcar elevado? Es un indicador metabólico importante, pero también porque tú sabes, hay consecuencias de la hiperglicemia, ¿no? Hiperglucemia es tener tu azúcar alto por arriba de 100 de forma constante y eso te va a generar ciertas complicaciones. No todos son iguales. A mí un nefrólogo me decía cuando era estudiante de medicina: el que va a hacer nefropatía diabética lo va a hacer y el que no va a hacer nefropatía diabética pues no la va a hacer. Así me decía él. Yo en aquel entonces decía: "Usted está loco, pues el azúcar alta va a dañar a todos por igual". Yo era jovencito, quinto semestre de medicina, poca experiencia, me quería acabar el mundo. Ustedes saben a lo que me refiero. Y el doctor ya tenía sus 60 años, ya estaba curtido, vaya. Después crecí y me di cuenta a lo que él se refería. No quiere decir que hay personas que son inmunes, su riñón es inmune al azúcar. No, no quiere decir eso. Quiere decir que hay otros alteraciones metabólicas dentro de ese cuerpo que a lo mejor van a dañar primero el corazón. A otras personas dañan primero los ojos, a otros daña el hueso, osteoporosis. Todo el mundo es diferente. Tenemos un metabolismo diferente y por supuesto los problemas que tenemos detrás son diferentes. Yo tengo diabetes tipo 2, tú también. Te apuesto que no tenemos el mismo tipo de diabetes. Cada quien tiene sus alteraciones distintas. Tu glucosa alta es una señal de alarma que tú ya sabes. Y te pongo esta imagen para que quede un poquito más claro. ¿Identificas el icono? ¿La alarma? Yo creo que sí, ¿no? Es el tablero de un automóvil, de un carro, de un coche. Aquí en Tijuana le decimos check engine. Ay, traes el check engine prendido, tu alarma. Que el carro, el automóvil, a lo mejor en ese momento no pierde fuerza, avanza muy rápido, no se patina la transmisión, nada, absolutamente nada, pero ya tienes una alarma prendida. Eso es el azúcar arriba de 100, 100, 126, tu hemoglobina de 5.7, 6.5. A lo mejor no tienes ningún síntoma, nada, pero tú sabes que hay un foquito prendido. Un carro que avanza con ese foquito prendido, pregúntate a ti mismo, ¿cuánto tiempo te va a durar antes de que genere otro problema o deje de funcionar? ¿Tú crees que con el check engine le puedes pisar al fondo por 10, 15 años y nunca jamás va a dar ningún síntoma? No lo creo, ¿no? Porque ya tiene una alarma prendida.
Y si nos esperamos un poquito más, ya aparte del check engine, ya te marca batería, te marca falta de aceite. Eso es un automóvil. Pues obviamente requiere un tratamiento más urgente, ¿no? Ya hay proteínas en la orina. Ya el cardiólogo te dijo, hay una arteria tapada. Ya tus pies están entumidos o las manos hay hormigueo. Ya tienes más alarmas prendidas. Porque el cuerpo, pues no te va a hablar por teléfono ni te lo va a decir. Oye, aquí hay cierto daño. No te lo va a decir así directamente. Te va a dar alarmas, te va a dar señales de que algo no anda bien. Normalmente a mí las personas me dicen, doctor, es que yo no tengo ningún síntoma, ok, y tiene el azúcar en 300, ¿no? Es que ya su cuerpo ya se adaptó y sí es cierto, no siente nada, pero es porque es un cuerpo adaptado a un problema de salud y el cuerpo se adapta perfectamente a cualquier situación. Cuando revierten, híjole doctor, es que ¿sabe qué? Yo pensaba que no sentía nada, pero ahora que ya no tengo diabetes, no, sí nota la diferencia. Antes estaba cansado y ya no, ahora tengo energía. Antes me daba hambre todo el tiempo y ya no. Antes como que amanecía con un dolorcito de cabeza y ya no. Entonces el cuerpo ya daba señales, pero uno las normaliza o no le prestamos atención. Tampoco nadie nos enseña, ¿no? A escuchar a tu cuerpo. Y el cuerpo ante esos problemas se adapta. Te duele la cabeza, bueno, te adapto de esta forma aquí el sistema para que tú puedas seguir adelante con tu día a día. Y no son tan evidentes hasta que lo reviertes. Aquí te comparto 3 causas por las cuales el azúcar puede no estar bajando a pesar de todo. Probablemente son las más frecuentes, son las más comunes. Resistencia a la insulina avanzada. Aquí, aquí hablo, por ejemplo, de una persona que, bueno, te voy a platicar rapidito, ¿no? Doctor, el azúcar no me baja. Ok, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tiene que inició? No, pues tengo 5 meses que inicié el tratamiento, la alimentación, el ayuno y todo lo demás, y el azúcar sigue estando en 130. Muy bien. Vemos, hay un sobrepeso importante. Tiene triglicéridos bien altos, tiene su colesterol bueno bien bajito. Su nivel de insulina estaba en 120, cuando lo normal es abajo de 10. Empezó usando 80 unidades de insulina, se inyectaba todos los días. Empezó usando con 2 metforminas de 1000, una en la mañana y una en la noche. Obviamente empezamos de un estado, pues muy complicado, ¿no? Mucha resistencia. Y en 5 meses, a veces esos casos no se resuelven, toma más tiempo. Me ha tocado pacientes que logran revertir hasta el año y medio. Y el azúcar se mantiene 120, 110, 120, 110, sí, pero el triglicérido va bajando paulatinamente. Su colesterol bueno va subiendo paulatinamente. Su nivel de insulina de 120 le baja a 100 y luego le baja a 80 y luego le baja a 49 y luego le baja a 25 y luego le baja a 13 hasta que por fin le baja a 8. Y eso es frustrante, eso yo lo entiendo, porque uno quisiera que el azúcar bajara, pero hay casos en los cuales te va a tomar mucho tiempo revertir eso, porque hay una resistencia bastante avanzada, bastante complicada. Justamente el día de ayer nos escribió una persona, ¿no? Yo estoy en su programa, estoy trabajando, el azúcar no me baja, no sé por qué. ¿Cuándo inició? No, pues hace 9 días. No, pues tiene bien poquito, hay que darle más tiempo. No, mire, tiene muy poco tiempo. Vamos a darle un poquito más. Sí, y no lo he seguido al pie de la letra. Ah, pues entonces apéguese un poquito más a los consejos y dele más tiempo. Porque yo también desearía que el azúcar bajara de un día para otro y pues es menos problema para uno, ¿no? El azúcar mañana amaneces bien y menos medicamento y listo. No hay que investigar nada, ni esforzarnos, ni revisar laboratorios, ni revisar sensores de azúcar, ¿no? Nada. Pues en un día lo corriges, pero no es así. Normalmente toma mucho tiempo y frecuentemente se escapan problemas que uno mismo no puede ver. Ahí es donde entra la virtud del acompañamiento. Doctor, quiero saber por qué, porque pues yo ya no sé qué más hacer. Ok, vamos checando tu historia, tus patrones metabólicos, vamos checando tus estudios, cómo funciona tu páncreas, etcétera. Hacemos intervenciones, cambios
en 2 meses evaluamos y listo, tenemos el panorama completo. Ya sé por qué el azúcar no baja. Aquí está 1, 2 y 3. Y el plan para corregirlo, pues 1, 2 y 3. Y medimos en cierto tiempo. La segunda razón por la cual el azúcar puede que no baje, a pesar de todo lo que estás haciendo, cortisol a tope. Es muy, muy, muy frecuente. Muy frecuente. De hecho, hay personas que no tienen diabetes. Tienen problema de cortisol únicamente. Me ha tocado. Y es triste, para mí es bien triste y bien, ¿cómo decirlo? Frustrante, porque no es solo que no tengan diabetes, tienen 10 años viviendo pensando que son diabéticos, porque así les dice el doctor. 10 años tomándose la metformina que les genera diarrea, gastritis, reflujo, neuropatía. Tienen 10 años cuidándose de la comida. ¿Para qué? ¿Para que el azúcar siga igual en 130? Son 10 años de esfuerzo, de preocupación, de deterioro en su cuerpo, nada más por un diagnóstico incorrecto. Está canijo, ¿no? 10 años con un diagnóstico que ni siquiera tenías. Era otro problema metabólico. 10 años llevando un tratamiento que no era el adecuado. Esto del cortisol es difícil porque la comunidad médica el día de hoy no lo acepta. Tienes cortisol alto, es Cushing, síndrome de Cushing. No es cortisol alto, no hay Cushing. Pero yo no hablo de ese síndrome. Si tú lo buscas en internet, eso es lo que vas a encontrar. ¿Qué te eleva el cortisol? Síndrome de Cushing. Es una enfermedad glandular que sí existe, hay casos, pero no es lo más común. Lo más común es que ese cortisol esté elevado, pero por estrés crónico, por diferentes razones. Y ese cortisol no va a estar tan alto ni se va a comportar como una persona que tiene enfermedad de Cushing. Es totalmente diferente. Actualmente te digo, nadie o la mayor parte del tiempo te va a pedir un cortisol pensando que es el estrés crónico o problemas de sueño. Entonces, la comunidad médica el día de hoy no acepta que el estrés te puede subir el azúcar. Así de ridículo y así de tonto. Pues claro que el estrés te puede subir el azúcar. No duermes, no comes a tus horas, no tienes horarios. Todo el día haces ejercicio, trabajas un montón. Llegas a tu casa, a tu segundo o tercer trabajo. No te alcanza el tiempo para nada, ni siquiera para comer. Tienes que comer en el carro, en el auto, comer caminando, ¿no? Correr y estás comiendo y estás trabajando. No tienes tiempo para nada. Todo el tiempo estás así al tope. Problemas, preocupaciones. Eso activa tu adrenalina, activa tu cortisol y te sube el azúcar. Y yo veo muchas personas, doctores que ya fui con 1,000,000 de doctores y no saben qué tengo. Y tú lo ves y el discurso, los análisis, los patrones y todo lo que me cuenta, lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Bueno, puede ser posible que de 10 doctores nadie sepa diagnosticar estrés crónico, nadie sepa diagnosticar cortisol. No es posible, pues, no es posible. Es posible porque la escuela de medicina no nos enseña, ¿no? Pero cuando uno está en la vida real, pues tienes que también tener cierta sospecha, ¿no? A ver, esto como que no me cuadra, esto como que es algo diferente y le vas investigando. La tercera razón, te voy a poner un ejemplo más adelante, porque a veces la respuesta es bien, bueno, no diría obvia, porque para mí es obvia, pero yo sé que me dedico a esto y tengo una especialidad de medicina interna y todo lo demás y mi criterio es a lo mejor distinto al tradicional, ¿no? Diabetes tipo 2, medicamento y ya. No, para mí no es así. Para mí es azúcar alta, vamos a buscar por qué. Y lo corregimos. Tu historia metabólica, tus patrones, tus tendencias. Y estudios que normalmente nadie te va a recomendar, ¿no? Ver cómo funciona tu páncreas, tu cortisol, inflamación. Sueño deficiente es algo súper común. Te estás esforzando tremendamente y te lo admiro porque no es fácil, pero el azúcar no baja, sigue por arriba de 100. Tu hemoglobina glucosilada también sigue por arriba de 5,7%. Entonces, sueño deficiente. A ver aquí, no, vamos a cambiar mejor aquí la perspectiva. Vamos a ponerlo así tantito. Muy bien, para que lo vean más grande. Ahí está la razón por la cual a este paciente, un señor
de 62 años, no le baja el azúcar, 120, 110, 115, su hemoglobina glucosilada en 5.9, 6.1. Ya que hablamos de una biometría hemática, ¿no? Un hemograma, CBC, que le llaman en Estados Unidos. Vemos los glóbulos blancos, leucocitos, 6.7. Vemos la hemoglobina, los eritrocitos, glóbulos rojos, 6.4. Y el hematocrito, que es la viscosidad de la sangre, ¿no? 57. Y aquí no vamos a hablar de esto, porque de la biometría hemática, pues, haría falta un hematólogo, ¿no? Que nos explique molecularmente todo. Pero vamos a hablar de que esta persona no le baja el azúcar y la respuesta siempre la tuvo ahí, siempre. Y aquí no estamos hablando de estudios del páncreas, del cortisol, de la insulina, si te fijas, no. Estamos hablando de un simple estudio que todo el mundo se ha hecho en la vida, que es una biometría hemática. Esa hemoglobina está muy elevada, 19.4. Lo normal en hombres, 13.5, 18.5, ¿no? Es lo normal. Hombres, mujeres, un poquito más bajo porque pues tienen menstruación, pierden sangre por ahí. A los hombres no, pues no nos pasa eso, ¿no? Bueno, 19.4, poliglobulia es el término. Mucha sangre, tienes mucha sangre. Entonces ahí es donde uno comienza a pensar, a ver, tiene azúcar alta, pero también tiene mucha sangre. Su hemoglobina está muy alta. ¿Por qué una persona tendría esa hemoglobina alta? Es lo que les digo, criterio médico. Porque si fuera diferente, azúcar alta, metformina y ya que te vaya bien. Acá no. Bueno, yo no. Azúcar alta, déjame investigar y analizar. ¿Por qué tiene mucha hemoglobina? Pues porque a ese cuerpo le falta oxígeno, seguramente. ¿Por qué le falta oxígeno entonces? A ver los pulmones, el corazón, esto, aquello. No, pues todo aparentemente se ve normal. Ya sé por qué le falta oxígeno, porque en la noche se queda sin respirar. En la noche cuando está dormido no respira bien. Eso se le llama apnea del sueño. Ah, mira, esta persona puede tener apnea del sueño y comienzas a conectar puntos. Bueno, yo lo hago, ¿no? Su hemoglobina alta, a lo mejor es porque no duerme bien y eso también le sube el azúcar, que es lo que trae esta persona, ¿no? 115, 120, su glucosilada 5.9. Pero eso también explica por qué tiene la presión alta, porque también es hipertenso y también toma medicamentos y le batalla para regularlo. Y eso también le sube los glóbulos rojos. Vas conectando puntos. Muy bien. Pues creo que a lo mejor es una apnea del sueño que le está generando todos los problemas del mundo y él quiere bajar el azúcar con el ayuno intermitente. Pues no tiene sentido, ¿no? Porque no tiene un diagnóstico correcto. Quiere bajar carbohidratos. No tiene sentido porque ese no es el problema. Quiere tomarse el vinagre de manzana. Pues tampoco tiene sentido porque el problema es el sueño en este paciente, en este caso. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces la respuesta es, híjole, la palabra obvia, pues para mí yo sé, yo me dedico a esto y lo veo, pero para las personas, para el sistema médico tradicional, no es tan obvio y muy pocas veces te van a investigar. Cada caso es diferente, por ejemplo. Habrá personas que tienen su hemoglobina así, pero es porque viven en Ciudad de México. Es una Ciudad de México que está elevado con respecto al nivel del mar, ¿no? Tu hemoglobina es más alta, es más alta. Las personas que se dedican a dar montañas, por ejemplo, pues tienen su hemoglobina más alta, por lo mismo. A lo mejor habrá buzos que tienen hemoglobina más alta, sí, lo entiendo. Hay personas o familias que también tienen su hemoglobina alta, sí, muchos. Me ha tocado a mí, en mi experiencia, ¿no? Tlaxcala, en Tlaxcala, México, normalmente tienen su hemoglobina muy alta, normalmente. Y duermen bien, ¿eh? Simplemente que es cuestión genético. Entonces, cada caso es diferente. Lo que sí les puedo decir es que siempre hay una razón por la cual el azúcar está arriba de 100. Siempre, porque no es normal, es un check engine, está prendido esa alarma, algo no anda bien. Y bueno, si tienes más alarmas, pues evidentemente hay un problema mecánico más de fondo, ¿no? Eh, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué no baja el azúcar? Pero esa pregunta es difícil de responder. ¿Qué tal si cambiamos la pregunta? Aquí, bueno, se los juro que sí les puse signo de interrogación y el acento en el qué, donde dice, ¿qué hago? Que subo mi glucosa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo
que estoy subiendo mi glucosa, porque el cuerpo, te digo, se adapta. El azúcar arriba de 100 es porque probablemente yo, con lo que estoy haciendo, lo estoy subiendo y no me estoy dando cuenta. En el ejemplo que te puse de la apnea del sueño, pues realmente la persona no estaba haciendo algo conscientemente o voluntariamente para subir su azúcar, no, no, voy a dormir mal para subir mi azúcar, no, no se daba cuenta que tenía un sueño deficiente y eso le estaba subiendo su nivel de azúcar. Lo que quiero decirte es que sí estaba haciendo algo que le subiera el azúcar, pero no se daba cuenta. Y el darnos cuenta es bien difícil. Normalmente se requiere de un observador externo que evalúe tu caso, que te revise, porque así uno puede ver cosas, situaciones, patrones, tendencias que a lo mejor a ti se te escapan, porque esto de la reversión de la diabetes no es sencillo, es difícil. Si no, pues la mayoría revirtiera con la información que hay, ¿no? En redes sociales y muchos les va bien, pero creo que también a una buena cantidad de personas le batallan, se topan con ciertos obstáculos, porque todo mundo es diferente. Habrá gente que el vinagre de manzana les baja súper bien el azúcar. Hay personas que no. Hay personas que el té de canela súper bien. Hay personas que no. La canela genera gastritis, reflujo. Y bueno, híjole, me tomo el té de canela, doctor, porque tengo que bajar el azúcar. No me siento muy bien, pero bueno, un omeprazol de vez en cuando y el aguacatito me quita el reflujo. Pues tu cuerpo te está diciendo, ¿no? El té de canela no es para ti porque te irrita, o el vinagre no es para ti porque te estoy adelgazando, te está adelgazando mucho, estás perdiendo músculo. Son señales, pero como uno está obstinado, y lo entiendo, entiendo la preocupación y la urgencia de revertirlo, pero es precisamente esa preocupación y esa urgencia de revertirlo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Tengo que bajar el azúcar a como dé lugar. ¡Pum! Le das. Ya lo bajé. Pero el daño colateral. Tienes proteínas en la orina por todo lo que hiciste. Perdiste mucho músculo. Tienes osteoporosis. Tu páncreas ahorita ya no funciona muy bien. El cortisol está muy alto. Y bueno, eso lo podemos detectar. Pero ¿qué tal de todo lo demás que sacrificaste, no? Cero cumpleaños, cero Navidad, cero esto, cero aquello, súper restringido con tal de bajar el azúcar. Si ese es el tipo de vida que tú quieres tener, adelante, ¿no? Yo no estoy aquí para convencerte de que lo hagas diferente, pero si no te gusta este estilo de vida que llevas, híjole, es un esfuerzo tremendo lo que tengo que hacer y pues es bien cansado. Yo quisiera que fuera diferente, lo hay una forma diferente. Pero para eso hay que revisar tu caso con profundidad, hay que revisar tu historia metabólica, tus patrones, tus tendencias, causas, ya te compartí 3, ¿no? Resistencia a la insulina avanzada, cortisol a tope y sueño deficiente. Por más que te esfuerces con la alimentación, el azúcar no baja. La mayor parte del tiempo es reversible. No te voy a mentir, porque esto es serio, vaya, hay personas que llegan y ya tienen cirrosis, ya se infartaron, ya tienen insuficiencia renal y así llegan. La verdad, así llegan lamentablemente. Y bueno, uno trata de mejorar su situación lo más que se pueda. Hay personas que acuden a tiempo, perfecto. Y hay personas que ya su problema está muy avanzado, su páncreas ya no responde, demoraron mucho, o ya tienen hemodiálisis, o ya se hinchan mucho. La verdad es que sí pasa, ¿no? Te mentiría si dijera, todos vienen súper bien, sin problema, y a todo el mundo mañana ya está súper bien. No, de verdad que esta es una enfermedad que genera mucho sufrimiento. Y a mí me duele porque es prevenible. Si el sistema médico, tuviera un criterio más amplio el día de hoy, y yo espero que lo tenga, ¿no? Eventualmente, porque no estamos hablando de que el medicamento sea malo o la insulina es mala, es lo peor del mundo. No estamos hablando de eso. Porque hay gente que la insulina le salva la vida. Hay gente que la metformina los hace orinar menos, una terapia puente, para que puedan entonces cambiar su estilo de vida y después dejan la pastilla, ¿no? El problema es que no se investiga, pues, no hay una intención de ayudarte.
Te digo porque yo lo vi muchas veces en urgencias cuando me castigaron en la especialidad de medicina interna. Me castigaron porque, pues yo siempre he, ¿cómo se dice? Defendido mis creencias, se podrá decir, mi filosofía, mi postura. Y mi postura era la siguiente: ¿cómo es posible que atendamos a 50 personas en el piso de medicina interna, 1, 2, 3, 4 meses internados? Recursos, gasto, familia, ventiladores, medicamento, estudios, personal, un montón de esfuerzo, ¿no? Sacamos adelante a esa persona de la neumonía, del infarto que tuvo, X. Lo mandamos a su casa con un tratamiento, medicamentos. No lo mandamos a la casa con un tratamiento, lo mandamos con pastillas. Un tratamiento hubiera sido cambios de alimentación, ayunos, suplementos, etcétera. No, no. Iba a su casa con pastillas, no iba con tratamiento. Bueno, de los 50 atendidos en el hospital, pues los 50 regresaban a los 3 meses. Y a los 6 era lo mismo. Lo que tú atiendes allá en el hospital vuelve a regresar por lo mismo. Pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? ¿Por qué? Ay, yo en aquel entonces no sabía por qué, pero sabía que había una razón. Esto es una alarma, como la que te estoy compartiendo el día de hoy. Tu azúcar no baja, a pesar de todo lo que estás haciendo, es por algo. Entonces la gente sigue regresando a urgencias por algo. ¿Por qué? No lo sé y voy a investigar. Eso fue hace como 8 años. Ya después vi que la dieta, el ayuno, la autofagia, el cortisol, el estrés, y lo fui implementando y a las personas les fue yendo bastante bien, ¿no? Entonces, el sistema médico actual no te da un tratamiento, te da medicamentos para la diabetes tipo 2, que tiene su virtud, sí, y es parte del plan integral de algunas personas, sí, lo entiendo, pero no lo es todo. No podemos autoengañarnos diciendo, mi paciente ya tiene un tratamiento, cuando únicamente le dejaste la insulina 20 unidades al día. ¿Cómo, doctor? La insulina, ¿y qué más le recomendó? Pues que comiera poquito, que le bajara la tortilla. No, pues que nada más se puede comer 2 tortillas al día, que ya no tome Coca-Cola, eso fue lo que le dije, y que por ningún motivo se dejara de poner insulina, porque eso es gravísimo. Ah, y que se cheque el azúcar todos los días. ¿Eso fue lo que le dio, doctor? No, pues sí, porque ese es el tratamiento. Un tratamiento a base de control no me va a quitar el medicamento. Un tratamiento a base de restricción, ya no vas a tomar coca ni vas a hacer esto jamás. Un tratamiento a base de miedo, no deje la insulina porque puede caer en un coma diabético. No deje la insulina porque sus riñones no le van a durar. No se deje de medir el azúcar porque le puede bajar demasiado y puede quedar inconsciente. Un tratamiento a base de miedo. Yo no creo en eso. Por supuesto que estoy de acuerdo en no restarle seriedad al problema. Claro que sí, es un problema serio y hay que tratarlo como tal, entiendo, pero diferente, ¿no? Con un enfoque diferente. Vamos a ver qué se puede hacer, cuál es el problema, intentamos intentar revertirlo. Ahorita usa insulina, ok, síguelo usando, pero lo más probable es que la vaya a dejar eventualmente. Hacemos esto, y vamos viendo conforme a la marcha. Es diferente, ¿no? A que salgas del consultorio, ¿cómo se dice? Únicamente medicamentos y no te den una otra alternativa, ¿no? Es bien diferente. Entonces el video de hoy, la sesión de hoy es para compartirte que tu azúcar elevado arriba de 100 es por algo. Si ya te esforzaste mucho, digo, si tienes 2 días, todavía no te estás esforzando mucho. Si no sigues tu alimentación como tú sabes que hay que llevarla, porque la información abunda, todavía no te estás esforzando mucho. Si sigues sin dormir bien o no tienes horarios, no haces el ayuno de forma regular, todavía no te estás esforzando mucho. Si tú dices, ya hago todo eso y tengo 3 meses haciéndolo y el azúcar no baja, aquí tienes 3 razones que te lo pueden explicar. La resistencia a la insulina avanzada, cortisol a tope y el número 3, sueño deficiente. Y a veces, como te decía, el problema es obvio y todo el tiempo estuvo ahí, ¿no? Como la biometría hemática que te compartí, ¿no? En el caso de una apnea del sueño,
que le subía el azúcar. Y a veces no es tan obvio el problema, a veces es más complicado. Incluso hay algunos casos que a mí me toca recibir, y en la primera consulta yo también les digo la verdad, ¿no? No estoy seguro de cuál es su problema. Sospecho que es por aquí, pero no le puedo concluir. Vamos a hacer esto, mire. Hacemos estos cambios, estos ajustes, estos estudios, y en un mes o dos revisamos. En su próxima cita le voy a confirmar cuál es el problema, porque a veces el diagnóstico certero no los da la evolución de la persona. El día de hoy no estoy seguro, pero vamos a ver. Ah, mira, ¿te fue así? Si te fue así, es que el problema metabólico es tal. A eso me refiero con la evolución. Gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. Nos vemos próximamente, la próxima semana. Recuerda, tenemos un reto próximo, reto metabólico, el 23 de febrero. Puedes mandar un mensaje al número de recepción y aquí en la descripción de este video te dejo más información. Gracias por haberse conectado o estar viendo este video de forma diferida. Que tengan muy buen día y nos vemos pronto. Recuerda, resistencia a la insulina avanzada, cortisol a tope, sueño deficiente. 3 causas por las cuales tu glucosa no baja a pesar de todo lo que estás haciendo. Nos vemos próximamente. Que tengan muy buen día, ¿eh? Hasta luego. Bye, bye. Hay muchas personas que realmente se esfuerzan mucho para bajar su azúcar, pero aún así no ven buenos resultados. Y no es falta de información el problema, es porque no han tenido un diagnóstico correcto. Si es este tu caso, te invito a que llenes el formulario de prediagnóstico metabólico y mi equipo y yo revisamos tus respuestas para que tengas claridad inicial. Esta claridad inicial no es un diagnóstico definitivo, pero te acerca un pasito más a ese diagnóstico correcto. Escanea el código QR que ves en pantalla, te manda directo al formulario, no tiene costo, y también en la descripción de este video encuentras el enlace, le das clic, te manda directo al formulario y vas a recibir respuesta por mi equipo en un periodo de 24 y 48 horas por WhatsApp. Y después de esa claridad inicial viene lo bueno. ¿Qué vas a hacer con esa información? Puedes seguir aplicando el plan que tú tienes, pero me imagino que si vas a llenar el formulario es porque ese plan no te ha dado el resultado completo. En ese sentido, te invito a considerar tus diferentes opciones. Opción número 1, agendar una consulta conmigo después de este formulario para completar tu diagnóstico definitivo y elaborar un plan de tratamiento. Opción número 2, adquirir mi libro Glucosa bajo control, disponible en Amazon. Te va a guiar paso a paso para que reviertas la diabetes. Y opción número 3, inscribirte a nuestros programas para que consultes la fecha de apertura, porque no están abiertos todo el año. Recuerda, el formulario es un paso más para tener un diagnóstico correcto, pero después de esto hay que tomar cartas en el asunto para que verdaderamente tengas un resultado positivo.